Sí, yo fui barbero también y llegó un momento pues, que yo recortaba y se pasaba la casa llena. Y pues uno va viendo, escuchando cosas y uno lo que está buscando es identidad realmente. Uno lo que está buscando es ser aceptado por ese grupo, es ser aceptado por ellos y pues ya uno va tomando decisiones cada vez más graves. Llegó un momento en mi vida literalmente que yo bebía todos los días. Eso de los 24, 25 años, me quedo solo yo. Caigo como en una depresión, caigo en una situación que yo decía, pero yo sigo jangueando, sigo vacilando, sigo haciendo las cosas pues, que no se deben de hacer en la calle. Pero aún así me siento mal, un vacío. Ese vacío que hablan, uno no lo sabe cómo explicar. Llega el momento que yo empiezo con unos síntomas, Diego. Me da ese dolor de espalda y llego a mi casa. Empecé a tomar analgésico, empecé a tomar pastillas para que se me fuera y no se me iba. Tomamos la decisión de ir al hospital. La decisión de ir al hospital a ver qué pasaba. Bueno, te tenemos que transportar en ambulancia al hospital, al otro hospital. ¿Qué ambulancia? ¿Qué pasó? Y me lo dijo así mismo, Byron, eso es cáncer. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911 y para nosotros es un privilegio que usted esté ahí conectadito, que usted siga las diferentes programaciones. Damos gloria al Señor y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de toda la programación de Maranata 911. Hemos recibido mensajes, hemos recibido llamadas que se están gozando con lo que es la programación que el Señor les ha ministrado. Y yo creo y sé y estoy seguro que esa es la meta, ese es lo primordial. Lo que nosotros queremos, además de resaltar testimonio, de resaltar vivencia, es que el Señor se glorifique, que usted se identifique con ciertas áreas de los diferentes testimonios que estarán pasando por esta silla, por las diferentes programaciones. Pero lo más que queremos es que usted entienda que el Señor está a la puerta, que este testimonio puede servirle a usted para que ajuste cuenta, para que se vuelva su corazón al Señor, para que usted vea que el brazo de Jehová todavía nos ha cortado para estos tiempos, que el Señor está dispuesto a seguir haciendo milagros y quiere hacerlo. Amén. Así que estamos agradecidos con el Señor de esta persona que está en el día de hoy. Es un joven que desde mi punto de vista, tú lo ves callado, tú no lo ves casi hablando, él no se siente por ahí ni nada, tú lo ves tranquilito, pero lo digo aquí, él se enterará, yo lo llevo, yo lo observo, yo soy bien observador, he visto su humildad, he visto cómo el Señor lo está llevando, lo está capacitando, y para mí es un privilegio y de gran gozo en tener a mi hermano Byron. Amén, amén. Dios te bendiga, Diego, gracias. Gracias por la invitación. Dios bendiga a cada uno de los que van a estar al alcance de este programa. Te doy las gracias por darnos la oportunidad de glorificar al Señor en todo momento y de contar las lindas y las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Yo me gozo en gran manera, porque yo me atrevo a decir que cuando yo te dije, vente, vamos para allá a testificar, uno se pone nervioso, uno lo piensa dos veces, pero me gusta porque los nervios son parte de nuestra humanidad. Yo creo que el que no se ponga nervioso, que se chequee. Ajá. Los nervios son parte de la humanidad, somos humanos, tenemos emociones y sentimientos, pero yo sé que algo dentro de uno o de ti dice, yo tengo que ir, yo voy a testificar. ¿Qué es lo que te hace a ti venir a testificar? Pues mira, Diego, realmente es glorificar al Señor. Nosotros en estos momentos que estamos viviendo, realmente tenemos que hablar de Él y de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque para eso es que Él las hizo, para que demos testimonio de que Él es real, de que Él vive, de que Él sana. ¿Me entiendes? Y por eso estamos aquí, por eso aceptamos, aunque sea nervioso, aunque sea como sea. Estamos aquí para glorificar al Señor. Amén, amén. Qué lindo que, ¿verdad?, tenga tu mente clara del por qué existen estos programas. Es lo que le decimos a las personas que se conectan y están viéndonos. Y como decíamos al principio, que nosotros no queremos sinceramente aquí exaltar la vieja criatura o exaltar los errores que cometimos o lo que pudimos haber logrado en el mundo. Sinceramente es parte del testimonio, pero no es nuestra meta. Nuestra meta es que
que Dios se glorifique, que todos entiendan de una vez y por todas que Dios es el que lo hace, que Dios le place hacerlo, que Dios es el que rescata, el que cambia, el que quita los vicios, que Dios es el que sana las enfermedades, que Él, lo que Él quiera hacer y lo que le plazca, Él lo hará. Eso, Y lo que queremos es dirigir a todo el mundo a Él, a lo que el Señor hizo en la cruz también, ese sacrificio. Eso es la meta de estos programas, de esta, ¿verdad?, dinámica que tenemos en lo que es Maranata 911. Pero hoy vemos un Byron ahí bien bonito vestido, un Byron tirando para adelante en el Evangelio, un Byron que a lo mejor hoy lo ven y dicen, wow, pero ese muchacho no rompe un plato, o ese muchacho calladito, pero no todo es así. Nosotros tenemos un génesis en la vida, tenemos un principio, y quisiéramos escuchar quién es Byron, de dónde viene Byron, cómo fue su crianza. Háblame un poquito de tus papás, cómo fue tu crianza cuando fuiste niño. Pues mira, Diego, yo me crié en el barrio Buenavista, en Carolina, literalmente toda mi vida. Mi mamá vivía en el caserío en Sabana Bajo, pero mayormente me crié con mis abuelos acá en el barrio Buenavista. Pues mi mamá y mi papá se separaron desde que, pues, literalmente yo no me acuerdo ver a mi papá junto con mi mamá. O sea, que se separaron temprano en mi edad. Pero fui criado allí en el barrio Buenavista por mis abuelos. Eran personas que nos inculcaban el evangelio. No era algo que se vivía el evangelio que conocemos, pero sí tenían ese temor y siempre se iba a la iglesia y nos enviaban a la escuela bíblica siempre. Y yo tenía ese conocimiento desde pequeño. Nunca le servía al Señor, pero siempre unos chamaquitos, siempre tu abuelo o tus papás te llevan. Y sí, me llevaban a la escuela bíblica para ver el poco conocimiento que uno tenía del Señor. Me crié en el barrio Buenavista, pues con todas mis amistades, tratando de uno darse a conocer en el sentido de lo que hace aquel y lo que hace el otro, y uno va creciendo y va adquiriendo conocimiento. Pero ya cuando uno va llegando a una edad que uno empieza a tomar decisiones, casi siempre cuando uno es joven, pues uno tiende a tomar malas decisiones. Y en vez de coger el camino correcto, uno siempre pues tira para el camino que no es. Y aún con conocimiento, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, para resaltar algo de Buenavista. Buenavista es un barrio de Carolina, de Puerto Rico, y yo voy a tomarme el atrevimiento de decir, sin modo de ofender a nadie, pero Buenavista yo creo que es un barrio en donde hay más iglesia que casa. Sí. Hay una iglesia Literal. en cada esquina. Literal. Una iglesia pentecostal de sana doctrina. Ahí, donde quiera que tú vas, hay una iglesia. Eso es En así. una esquinita hay otra iglesia. En otro lado hay otra iglesia. Hay como cuatro o cinco iglesias allí en el mismo barrio. En el mismo barrio, ahí aquellos En el mismo chiquititos. barrio. Entonces, estamos viendo que aunque tus papás vivían en Sabana Bajo, Mi mamá vivía en tu Sabana mamá Bajo. vivía en Sabana Bajo. Mi papá pues vivía, pues, mi papá era, tocaba merengue y eso, y se pasaba pues por ahí. Pero mayormente mi mamá vivía en Sabana Bajo y mis abuelos eran los que tenían ya la casa en Buenavista, En que fueron los Buenavista. quienes me criaron. Y entonces, pues, en ese lugar, pues, comienza, ¿verdad?, lo que es crecer Byron, pero también me comenta que te enseñaron lo que es las cosas del Señor, porque es un barrio lleno de iglesias. Van a haber personas tratando de buscar los niños, cultos de niños, a decirle a los papás, mira, dejen a los niños venir a la escuela bíblica. Y entonces ahí fue cuando empezaste a escuchar de lo que es el Evangelio. Exacto, sí, en esos primeros que uno va a la escuela bíblica, uno va pendiente que sea los dulcecitos que le Claro, dan y a las cosas. Ese es el gancho que usamos con los niños, Sí, con sí. la niñez. Pero realmente es algo que se queda, y ya cuando uno va creciendo, aunque va tomando algunas decisiones que no son correctas, pero uno siempre se cría con ese temor de no me atrevo a hacer esto, no voy a ir más allá. Y gracias a Dios, muchas de las cosas que no hice fue gracias a ese temor que desde la niñez pues, fue inculcado. ¿Me entiendes? Que ya a la edad, por ejemplo, a los 12, 13 años, y pues yo veía a mis hermanos, a mi hermano mayor, pues que ya pues jangueaba y hacía sus cositas, y ya yo lo miraba como, wow, yo quiero hacer lo mismo, ¿ves? Y quería beber igual que él bebía, y ¿ves? Entonces, pues, lo que buscaba era escaparme entonces para Sabana Bajo con mi mamá y él,
que él vivía, él Era se más crió allá, permisible allá. porque entonces allá podía pues hacer mis cositas con él y beber. Ya acá no, mi abuelo era mucho más estricto y no se podía hacer ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero qué cosa para que ustedes vean a lo que están conectados y entendamos, y que ahora nosotros entendemos lo que hace el temor a Dios. Y cuando hablo de temor no es un miedo de que Dios te pueda matar, aunque lo pueda hacer, sino esa reverencia, ese respeto a Dios. Amén. Y la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Eso es amén. En otra parte de la Biblia que dice que con amor y misericordia se corrige el pecado, pero con el temor a Jehová el hombre se aparta del mal. Amén. Y es una gran realidad porque ese temor a Dios no te permitía a ti hacer otras cosas. Tú quisiste experimentar, pero ese temor de que estás haciendo las cosas mal, ese temor que a lo mejor lo vemos cómico, que papá Dios nos está viendo. Me acuerdo cuando uno de niño que nos decía, oh, que papá Dios llora cuando uno miente, que papá Dios se pone triste. Pero sinceramente ese temor es de gran beneficio a la humanidad, porque es el que te frena. ¿Por qué? Porque luego uno entiende cuando va creciendo que hay dos caminos que hay que escoger. Se va la inocencia y ahí uno se da cuenta que hay una maldad, que uno está luchando también con la maldad en su interior, en su humanidad, en el pecado que abunda en nosotros. Entonces ya tú comenzaste en esa luchita, a querer beber, no te vas para en casa de tu mamá, no te quedas con tus abuelos porque son estrictos, pero quieres ir para allá. Peleaba ya los weekends por escaparme para allá, para casa de mi mamá con mis hermanos. Pero era para eso, buscando pues beber, buscando pues un poco más de libertad. Sí, sí. Pero realmente es uno en la ignorancia. Exacto. Porque yo jugué, como estábamos hablando, yo jugué pelota todo desde pequeño, desde Pamper, 5 años. Y me crié en ese ambiente siempre de deporte y me encantaba. Pero pues cuando uno va llegando a esa edad, pues empiezas a tomar esas malas decisiones y ya pues el béisbol no es la primera opción ni nada. Y lo que me gustaba era entonces pues voy para allá, para janguear. Entonces pues ese jangueo de mi hermano pues me llamaba la atención. ¿Eso fue a qué edad ya empezaste? Ya a los 13, 14, 15 años. Pero empezaste a jugar béisbol desde que Desde los 5 años. En Buenavista también, además de haber muchas iglesias, se le conoce también como una cuna de una fiebre. De pelotero. Exacto. Sí, salieron buenos peloteros que jugaron en la Liga Profesional de Puerto Rico. Muchos estuvieron a ley de filmar. Hay un parque, uno de los parques más bonitos para esos tiempos era allí, que lo tenía Buenavista. Exacto. O sea, que es un lugar que se fomentaba lo que es el buscar de Dios, pero también está lo que es el deporte. Exacto. Y ahí fue que empezaste a jugar Exacto, jugaba en una liga en Loma, de Carolina. Y mi niñez era eso, jugar béisbol y mi niñez literalmente cuando niño. Ya Exacto. Cuando voy creciendo, pues ya voy cogiendo otro rumbo. Pero mientras mi enfoque era jugar béisbol, yo quería ser alguien, llegar a Grandes Ligas. Ese es el sueño de todo chamaco que juega béisbol. Y esa era mi meta, jugar béisbol y que me firmaran, lograr vivir eso. Exacto. Pero pues, por las malas decisiones que uno toma, pues ya llegó un momento en que yo iba al parque borracho, por decirlo así. ¿A qué edad empezaste a beber? 14, 15, por ahí. Pues ya yo llegaba al parque a jugar y el mismo coach me decía, muchacho, pero qué olor tú tienes. Y yo, pues, entonces para mí eso era normal, para mí eso era bien. Sí, porque lo estabas viendo en alguien. Claro, entonces para mí eso era bien, si él estaba bien, yo estaba bien. Ese era el jangueo que yo veía, el que me gustaba. Sí, empezaste lo que es esa lucha ya a esa edad de 14, 15 años es una edad bien difícil que uno empieza a inclinarse para un lado, a empezar a definirse, uno con falta de identidad. A buscar identidad. A buscar esa identidad, a buscar... a lo mejor no buscaba un renombre en la calle, en el narcotráfico, porque estábamos hablando, pero uno quiere buscar esa aceptación. Exacto. Que nos acepten con los muchachitos de la esquina, de los que uno se está criando. Y eso te está llevando a irte a beber para que te acepten. Sí, yo fui barbero también y llegó un momento pues, que yo recortaba y se pasaba la casa llena. De personas. Y pues ese era el tipo de jangueo que entonces ya yo me estoy rodeando. Tú sabes que en una barbería pues mayormente siempre van personas pues de bajo mundo y cosas. Sí. Y pues uno va viendo, escuchando cosas
Y uno lo que está buscando es identidad realmente. Uno lo que está buscando es ser aceptado por ese grupo, que no te digan que tú eres un charro, sino que pues es ser aceptado por ellos. Y pues ya uno va tomando decisiones cada vez más graves. Llegó un momento en mi vida literalmente que yo bebía todos los días. Todos los días, todos los días. Ya a las 6 de la tarde yo estaba con mi hermano en casa buscando, bueno, son las 6, ¿qué vamos a hacer? Y yo él a mí. Y ya ahí pues íbamos y buscábamos y a beber, o sea, ya sea al frente de casa, ya sea jangueando. Pero teníamos que beber. Pero tratando de buscar el por qué, sabemos que tenías ejemplos en irte a beber, pero había algo en tu interior que te inclinaba para eso, a beber. Podría haber sido la falta de tu papá o tu papá no estuvo. Pudo haber sido también como un trauma el no poder lograr el béisbol, algo que te llevaba allá. Pues mira, realmente si te digo que fue un trauma como tal, no. Es que yo lo veía ya normal. Exacto, parte de la cultura. Exacto, yo lo veía ya normal, que en el barrio todo el mundo lo hacía. Pues mi papá lo hacía. Pues mi papá, aunque no estuvo con mi mamá, pero pues estaba cerca, era alguien que yo veía. Y mi abuelo llegó a beber, ¿me entiendes? Y pues siempre yo me crié en ese ambiente de que beber es normal. Oye, es parte de lo, como dice la Biblia, todo me es permitido, pero no todo conviene, Pero no porque todo eso es legal. Exacto. Uno lo ve, no, es legal, yo me doy, para que veamos que sí, que hace daño, que eso te saca del propósito de Dios, eso destruye familia, eso destruye futuro. Exacto. Y lo vemos ya ahora que estás luchando, no te puedes concentrar en lo que son los deportes. Para nada, para nada. Llegó un momento que literalmente ya yo dije, bueno, pues ya por lo que veo no voy a firmar o no veo opciones aquí. Pues entonces vamos a dedicarnos a beberle, a vacilarle, a trabajar normal, a buscarme mi chavo, ya sea pues recortando. Y llegó un momento pues que ya el deporte para mí era segunda opción. Me encantaba y me gustaba, pero ya no quería dedicarme a eso. Ya cuando yo veía que tenía que viajar mucho, pues ya me empezó a cansar. Me empezó a cansar el ir a las prácticas todas las semanas y dejar un jangueo por ir a jugar. Pues ya esas cosas pues ya no me agradaban. Y te inclinaste un poco más por lo que hoy le conocemos con los placeres del mundo, el tratar de llenar, ¿verdad? Ese placer momentáneo. Exacto. Eso te lleva a desenfocarte, ya no hay disciplina, ya no tiene una estructura. ¿Por qué? Porque para ejercer un deporte o estar de alto rendimiento, tú tienes que entrenar. Dedicarte. Tienes que dedicarte, tienes que tener una disciplina. Tú tienes que aislarte de todo eso también, de lo que son, ¿verdad?, los jangueos, como le decimos nosotros, amistades. ciertas amistades. Entonces, pues ya eso se perdió, esa pasión por el deporte. Exacto. Sigue uno bebiendo, bebe poco más de lo que bebía antes. Sí, eso era para mí mi hobby, literal. Llegó un momento que de lunes a domingo yo estaba bebiendo. ¿Tuviste alguna mala experiencia cuando bebías? Sí, tú sabes que cuando uno está en ese tipo de jangueo, ese tipo pues uno está frecuentando discotecas o pop y uno está borracho, pues siempre uno pasa sus sustos y sus cosas. Gracias a Dios, nunca llegaron a mayores, nunca pasó un susto que yo te pueda decir, de aquí no paso. Pero sí, hubieron situaciones en las que eran situaciones donde yo decía, bueno, pues yo no voy a beber más, ahora me quito. O choque, tuve un choque una vez que mi carro nuevo, recién sacado, y salí tan y tan borracho del lugar con mi hermano y un amigo que por poco pensé que había embaratado la guagua, gracias a Dios que solamente fueron las gomas y qué sé yo, una guagua nueva recién sacada. Pero pues debido a lo mismo, debido a la situación de que uno no sabe controlarse. Claro. Llegó ese momento en que yo decía, bueno, para mí esta es la vida que me tocó, pues esta es la que voy a vivir. Y que empezaste ya a ver consecuencias adversas. Aunque no fue algo grave, pero ahí tú ves que pudo haber sido peor, un accidente, pudiste haber matado a una persona. Exacto. ¿Sabes? Que a veces En no muchas vemos. ocasiones. No vemos. Yo me acuerdo que, y no lo quiero, a veces yo también tuve un tiempo que bebía y cuando yo llegaba a mi casa yo no sabía ni quién me llevó, ni cómo yo llegué. Un montón de veces. Para que tú veas lo que te puede causar la ignorancia, las ataduras a ese vicio, al querer seguir, y uno se pensaba, no, y lo cogía de relajo. Ahora que uno, ¿verdad?, tiene madurez y dice, wow, a lo que yo estuve expuesto. Exacto.
yo pude haber perdido la vida, me pierdo sin Cristo, o yo pude haber matado a alguien, que lo vemos a cada rato en las noticias, lo vemos como personas tienen accidentes y ellos no lo quisieron hacer y terminaron quitándole la vida a alguien y ahora pagando las consecuencias por un momento, por querer vacilar o por tener ese momento de placer o de estar tranquilo. Exacto. Pero no sabíamos que luego puede pasar algo. Y no simplemente pues, que te mueras, que te vas a perder. Tu alma se va a perder por estar en el supuesto vacilón. ¿Ves? Pero siempre, fíjate, algo que yo hacía, y era que en medio de los jangueos yo siempre calladito acá hacía una oración. Señor, guárdanos, Señor, ayúdanos, guárdanos, que no tengamos un choque o que no nos maten, ¿me entiendes? Porque uno se mete a esos sitios y a lo mejor uno no tiene problema con nadie, pero pues, estás metido ahí. ¿Ves? Y siempre hacía esa oración, Señor, guárdanos. Y pues a lo mejor en ignorancia, pero el Señor siempre tiene misericordia. Sí, pero te acordabas de esa oración que te enseñaron de niño. Te acordabas que si mueres te pierdes. Claro. Que eso es lo que hace la palabra. La palabra hará el efecto por lo cual ha sido enviada. Y esa es la palabra que te coges ahí y tú sabes, ese es el conocimiento que uno entiende y tú dices, wow, espérate, yo tengo que hacer algo con mi vida. Que a un apartado el Señor trabaja con uno y lo pone a tu mente, lo pone en tu corazón. Oye, estás mal. Exacto. Oye, estás mal. Hace poco estaban testificando uno de los invitados que decía que cuando estaba en la discoteca no se sentía ya parte de ese entorno. Que no se sentía que pertenecía a ese lugar. Y eso es lo que sucede. Tú te das cuenta luego que no perteneces a ese lugar, pero se te hace difícil salir de ahí. Exacto. ¿Era difícil para ti salirte de ese lugar? Sí. Porque muchas veces me hablaban, inclusive las veces que visitábamos a la iglesia, ya grande, era por mi hermano que muchas veces me decía, hoy no vamos a beber, no vamos a hacer nada, vamos para la iglesia. Y ahí era que entonces visitábamos la iglesia. Pero claro, ese temor que desde pequeño está, ese temor siempre venía porque habían personas que se me pegaban. A veces yo estaba bebiendo y venían personas a hablarme de Dios. Hablarme de parte de Dios. Y yo decía, Señor, si tú no ves cómo yo estoy, ¿sabes? Yo, bueno, pues algún propósito Dios tendrá, pero pues seguía en el vacilón. Seguía bebiendo y desconectado total. Desconectado total. Yo digo que no es hasta que tú chocas con la pared. Exacto. Entonces ya tú vas entendiendo situaciones, tú vas viendo la realidad que Dios quiere que tú veas. Hasta que uno no ve esa realidad, realmente uno sigue envuelto en la calle, en el vacilón, en las cosas que te ofrece el mundo. Y uno sigue envuelto ahí hasta que uno no choque con la pared. Cuando uno choca con la pared, entonces ¿qué? Sí, eso es una ceguera. Eso es lo que le llamamos los ojos vendados. No vemos la realidad. Exacto. Caminamos, vivimos, pero no estamos viendo la realidad en la que nos están llevando las decisiones incorrectas que estamos tomando, el estilo de vida que estamos viviendo, no podemos ver con claridad. Exacto. Tiene que llegar un punto climático en cada uno de nosotros, en nuestra vida, que las escamas de nuestros ojos se caen, que las vendas de nuestros ojos se abren para poder ver con claridad. Pero todavía eso no había llegado a tu vida. ¿Tú sigues? Yo sigo vacilando con mi hermano, que casi siempre éramos uña y carne. Nosotros somos 9 hermanos, yo soy como el quinto. No de padre y madre, fueron 3 con mi mamá, 3 con otra y 3 con otra. Yo era como el quinto. Pero el mayor era el de casa. Ok. Y pues, siempre ese era mi entry de jangueo. Que ahora mismo hablamos y yo le digo, Dios mío, mano, tantas cosas que vivimos juntos y tantas situaciones. Y ahora tú has visto lo que Dios ha hecho en mí, donde Dios me sacó, a la gloria a Dios, la transformación que ha hecho. Y todavía se te hace difícil dar ese paso, chico. Pero yo sé que Dios lo va a hacer en su momento. No con él, con todos mis hermanos. Yo sé que Dios lo va a hacer. Tengo hermanos que le sirven al Señor ya. Tengo uno que es pastor y pues seguimos orando, creyendo que Dios lo va a hacer. Sigue confiando que la semilla que se sembró, exacto, en algún momento eso va a crecer y va a dar el fruto que Dios quiere que den. Lo estamos viendo en ti, amén, lo estamos viendo en otro hermano tuyo que es pastor. Ustedes nunca pensaron servirle a Dios.
Ustedes nunca pensaron en estar hoy día aquí en la iglesia, hoy día sentado, testificando. Por eso así es el ser humano. El ser humano nunca logra entender los planes de Dios a capacidad. Uno puede tener algún panorama, incluso en el Evangelio. Muchas veces Dios te lleva por lugares que tú jamás pensaste ir. Exacto. Así que trabaja Dios. Dice en la Biblia que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Eso es así. Entonces lo estamos viendo, ¿verdad? En tu vida, sigue en la misma conducta, no quiere dar tu brazo a torcer, van para la iglesia de vez en cuando, para sentirse que cumplieron. Semana Santa. Semana Santa no bebe ron. Viernes Santo no podía beber, no, el Viernes Santo no se bebe. No se come carne, pero es parte de la cultura, nos reímos, porque si uno está viendo, estamos identificando varios factores en lo que es tu vida y tu testimonio. Vemos que la cultura está bien, lo que es la cultura del alcoholismo, de beber, del juego, de la bebida, del vacilón. Creo que si buscamos los números, que yo no los tengo, el índice está bien alto de lo que es el alcoholismo en los jóvenes. Creo que es la primera puerta que todo joven abre. Sí. Un traguito, una cerveza. Y muchos, esa puerta que abrieron, terminan muertos. Pero no las pueden cerrar, se les hace difícil cerrarla. Eso es así. Cerrar o te lleva a abrir. La Biblia dice, un abismo te lleva a otro abismo. Eso es así. Esa puerta que abriste con un traguito te llevó hoy día a personas que están en la calle usando heroína, Exacto. utilizando una sustancia más poderosa que se le hace. Si el alcohol es difícil, imagínate sumergirse en algo peor. Exacto. Que lo vemos. Gracias a Dios, nosotros nunca brincamos ese charco, aunque tuvimos pues la oportunidad, porque pues la teníamos ahí de frente, las oportunidades de hacer, ya sea narcotráfico, bregar con droga, pero siempre tuvimos ese temor del Señor y de mi mamá. A veces nosotros llegábamos a las 2, 3, 4 de la mañana y mi mamá despierta esperándonos, ¿me entiendes? Y siempre tuvimos ese temor de, y si nos pasa algo, mamá se va a morir, ¿me entiendes? Y nunca hicimos nuestras cositas y boberías, pero nada a grande escala. Nunca brincamos ese charco de hacer nada, pararnos en un punto de droga, ni nada de eso. Pero fueron criados por sus abuelitos, me dijiste. Sí, yo fui criado por mi abuelo. Con valores, o sea, eran valores. Exacto. Esos valores los llevaste, tuviste temor al Señor y no te permitieron hacer otras cosas peores. Gracias a Dios. Una de las cosas que yo me acuerdo, yo nunca le serví al Señor cuando de niño. Y fui así mismo, cuando fui niño me llevaron a una iglesia como 2 años, mi mamá se convirtió, me enseñaron lo que era la palabra, pero yo no había conocido al Señor nunca. Yo viraba, veía las manifestaciones, muchas cosas, pero no le conocí. Pero ese temor al Señor que me inculcaron en esa edad, aunque me fui para el narcotráfico, pero aún en el narcotráfico, yo no crucé línea por ese temor a Dios. Ese temor. Yo me acuerdo que a veces tenía que yo hacer cosas que no me competían a mí, que solamente le competen a Dios. Y yo oraba, Dios mío, no me permita hacer este daño. No me permita. Yo no sabía quién era Dios, pero oraba y el Señor siempre hacía algo y no me permitía a mí estar en violencia. Gracias a Dios mis manos no están manchadas con sangre. Yo se lo pedí a Dios y era ese temor. Que vemos que sí verdaderamente da resultado a que padre o madre que nos escucha, y si usted no le sirve al Señor, deje que los cristianos se lleven. Claro está, que sean cristianos de verdad. Exacto. Claro está, que sean gente de Dios. Que usted lo lleve al nene, que le inculque los valores cristianos, el fundamento. Ese temor a Dios, que yo sé que cuando sean adultos se lo van a agradecer. Amén. Entonces, Byron, seguimos para abajo, no queremos buscar de Dios. Sí, ya yo voy. Llega un momento como eso de los 24, 25 años, que era tanto lo que pues mi mamá estaba aguantando ya en casa con nosotros dos allí bebiendo todos los días, y llegó un momento que mi mamá toma la decisión de irse para los Estados Unidos, se va para Boston con mi hermana, que ya se había ido antes. Okay. Y entonces la cosa pues fue profundizando, pues entonces nos quedamos mi hermano y yo solos, y ya pues la cosa va profundizando. Por alguna razón mi hermano también tiene que irse allá a Boston con mi mamá, entonces me quedo solo yo. Ya no tiene ese entry acá. Entonces ya no está el entry, y ahí pues entonces
yo digo que caigo como en una depresión, caigo en una situación que yo decía, pero yo sigo jangueando, sigo vacilando, sigo haciendo las cosas pues que no se deben de hacer en la calle. Pero aún así me siento mal. Llegaba a mi casa de los jangueos y me sentí bien mal, bien vacío. Ese vacío que hablan, Exacto. uno no lo sabe cómo explicar, pero es una realidad, no es hasta que tú lo vives que tú dices, pero es que yo estoy haciendo lo mismo de antes, ¿ves? Y no me siento igual, ¿qué está pasando? Y ya Dios empieza a trabajar conmigo en esa área, pero pues, uno no hace caso, uno sigue ahí. Ya cuando literalmente yo creo que toqué fondo. Me acuerdo una vez en la iglesia, yo estuve en la iglesia, que fue donde me convertí primero, en la iglesia Cristo Misionera en Buenavista, que le mando saludos a mi pastor Manso y Iris Dalia, la pastora. Ahora mi pastor es Héctor Delgado, estoy aquí en Maranata. Pero en ese momento yo me acuerdo que ellos hacían una cantata que pasaban en Navidad. Con la carroza y pasaban por casa. Y yo me acuerdo esa noche que yo estaba pero amanecido, borracho. Empecé a fumar marihuana también. Estaba en esa nota y ellos pasaron. Y yo miré así por la ventana y yo no podía parar de llorar. Y yo decía, pero ¿y qué me pasa? Gloria a Dios. ¿Qué me pasa si yo no soy así, me entiendes? Y llora. Y yo, no, aquí Dios de alguna manera está llamando mi atención. Y así fue. Estuve así, tanto así que me convierto al Señor un 30 de diciembre del 2008. O sea que en medio del vacilón más grande que hay en despedida de año, yo estaba sentado en una iglesia aceptando al Señor, porque ya estaba cansado. Llevaba ya como un año en esa depresivo, pero caí mal, que todas las noches llorando y yo decía, ¿qué me pasa? Pero no es hasta que tomé la decisión de decir, pues voy a empezar a visitar la iglesia para ver si es eso. Yo decía, para ver si es eso, pues claro que era eso. Pasa que nosotros como seres humanos nos gusta buscar excusas, somos excuseros, nos gusta buscar la justificación para nunca acercarnos a Dios. Míralo. Que se supone que, y vuelvo y te digo, yo soy culpable. Yo lo hablo ahora así, pero yo era el más excusero para acercarme a Dios. Yo soy culpable 100% de buscar otras alternativas antes que Dios. A Dios yo lo tenía como última opción. Sin embargo, se supone que era mi primera opción. Lo que me iba a evitar tanto dolor de cabeza. Si hubiese venido al Evangelio, sí, que Dios en su misericordia permitió. No, pero Dios no quería que yo pasara eso. Dios quería otra cosa. Que en su misericordia, aún yo desobediente, nosotros desobedientes, nos cubre, nos guarda, permite que no nos pase mayores, pero Él no quiere eso. El tiempo corre, hay gente todavía envuelto pensando, claudicando en dos pensamientos, si le vamos a servir, el tiempo sigue corriendo, la gente se sigue poniendo vieja, el pelo se sigue cayendo y todavía uno pensándolo. Mientras que si venimos cuando verdaderamente Él quiere, vamos a disfrutar de lo que Él tiene aquí en la tierra. Evitaría tantos dolores de cabeza. Evitaría tantos dolores de cabeza el uno tomar esa decisión a tiempo de venir a los pies de Cristo. Pero pues uno lo sigue postergando, y a veces en una situación tocando fondo literal. Mira, Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese momento de esa depresión que me dio, que me quedo literalmente solo, pues Dios pone en mi camino a mi esposa, en ese momento mi novia, y la pone en mi camino, y esa mujer fue una bendición para mí desde el día 1. Gloria a Dios. Desde el día 1, te digo que si Dios no hubiese puesto esa mujer en mi camino, yo no sé, de verdad no sé, porque me ayudó tanto. Me hizo esa compañía que necesitaba en ese momento, y arregló muchas cosas de mi vida que estaba en ese momento totalmente al revés. Pero pues, y cuando yo fui conociendo a su familia, yo vi que hay cosas diferentes, vi que todavía hay mujeres decentes, mujeres buenas, que yo decía, bueno, ya a mí, yo creo que ya yo, pero Dios me puso a esa mujer en el camino y le doy gracias a Dios siempre por ella, porque fue una de las piezas clave que Dios puso para yo encaminarme. A pesar de que ella no le servía al Señor, pero el corazón de ella me hizo ver cosas que
que pensaba que no existían. Para mí ya mujeres decentes y mujeres, Claro. para mí pues eran los sitios que yo jangueaba y los sitios que yo pues frecuentaba, pues lo que me encontraba era otro tipo de Exacto. cosas. Pero qué bueno que hoy día lo reconoces, que tu esposa, para esos tiempos que la conoces, fue una bendición para lograr un propósito que Dios tenía luego. Cuéntame qué pasa después, ya. Pues ya ahí cuando la conozco, pues como al año de conocernos, pues es que pasó por esa situación de que digo, pues voy a empezar a visitar, porque ya Dios estaba trabajando conmigo. Pasa una situación entre nosotros, una situación difícil entre nosotros, entre ella y yo. Y pues ahí yo decido empezar a visitar la iglesia y es que, pues digo, bueno, pues yo me voy a entregar al Señor. Ahí es que empecé el 30 de diciembre del 2008 me convierto. Le digo al Señor, ella practicaba, bueno, no lo practicaba, sino pues era de la religión católica. Ajá. Pero yo decía, bueno, Señor, si ella es la que tú quieres para mí, pues de alguna manera tú también la vas a traer. Trata con ella, exacto. Y no pasaron 3 meses y vi como ella se levantó un día en un culto y fue y se convirtió también. Yo, bueno, pues esto es de Dios. Esto es de Dios. Ahí empezamos a caminar en el Evangelio. Empezamos a crecer de la mano de los pastores que nos ayudaron muchísimo. Estamos bien agradecidos de los pastores Manso y Iris Dalia, que nos ayudaron en ese comienzo a dar nuestros primeros pasos en el Evangelio. Ya a los 4 años ya de novio es que tomamos la decisión de casarnos. Gloria a Dios. Ahí nos casamos, pero pues vemos que pasaban los años y ella no podía caer embarazada. Ok. Y ahí pues empezamos a visitar pues, y doctores y eso para que nos dijeran a ver cuál era el problema. Pues ella sale con una condición de ovarios poliquísticos que ahí pues les recetaron, les recomendaron que tenía que pues, someterse a tratamiento. Ella pues toma la decisión de no hacer ningún tratamiento. Dice que pues si el Señor no, porque ya el Señor nos había prometido que nos iba a bendecir con un hijo. Y ella pues toma la decisión de no someterse a ningún tratamiento ni nada, que el Señor lo iba a hacer. Y tuvimos fe. Y hasta que llegó 2 años después, llegó nuestra primera nena, Gloria a Dios. Isel. Llega nuestra primera bendición, todo iba marchando súper bien en el matrimonio. Nos compramos nuestra casa, que es donde vivimos ahora acá en Río Grande, y todo estaba marchando de maravilla, Diego. Vemos cómo, ¿verdad? Vemos cómo Dios organizó Sí, muchas áreas. total. Ya no dependes del alcohol. Te trae a tu esposa a los caminos, ella se convierte. Empiezan a perseverar los dos, encaminarse, a madurar, a crecer en el Evangelio. Te puso en una casa donde hay buenos pastores. Te pastorearon bien, Exacto. te ayudaron, te estructuraron. Y te aplaudo en honrar, sabemos que ahora eres de acá de Maranata, pero en honrar a tus primeros pastores, Sí. los que te formaron, los que a veces cogen la peor versión de nosotros, Literal. que queremos virar o no, y nos pastorean y nos llevan y nos dirigen a lo que hoy podemos entender que somos unos siervos del Señor. Exacto. Vemos cómo tu esposa no podía dar la luz, pero el Señor le había prometido que sí. Amén. Pero llegó el cumplimiento. ¿Cómo se llama la nena? Eitzel Nayeli ya cumplió 10 añitos, que son los mismos 10 añitos que pues llegó ese proceso, llegó esa situación difícil, porque ella cuando cae embarazada, nosotros nos compramos la casa y todo iba viento en popa, todo iba perfecto, una bendición, pero llega el momento difícil. Inclusive antes de que llegara, Dios le está haciendo entender a mi esposa que el momento malo iba a llegar, que el momento difícil iba a llegar a nuestras vidas. Y me lo repetía. Y yo, bueno, hay que seguir orando, vamos a ver qué pasa, ¿me entiendes? Porque uno no quiere que te llegue, pero Claro. son parte del proceso. La Biblia dice que a los que aman a Dios, Todo. todas las cosas obran para bien y le ayudan, conforme a su propósito son llamados y así. Pero entonces llega el momento que yo empiezo con unos síntomas, Diego. Y es un dolor de espalda. Estoy trabajando, yo trabajo alzando pailas y cosas, Ok. pues un trabajo fuerte.
pues en ese tipo de trabajo, pues tú sabes que lo que va a pasar es que te lastiman la espalda, te da un espasmo, un mal movimiento. Pero me da ese dolor de espalda y llego a mi casa. Y yo, bueno, empecé a tomar analgésico, empecé a tomar pastillas para que se me fuera y no se me iba. Dolor bien fuerte. Y fue apretando el dolor. Entonces, ya como a la semana yo seguía trabajando y un día en el trabajo me da una fiebre bien alta. Seguía el dolor y me da una fiebre bien alta. Y yo decía, bueno, aquí la cosa está mala, pues entonces se complicó el dolor con un catarro, una pulmonía o algo, porque era fuerte. Ajá. Llego a mi casa, mi esposa pues me sirve la comida y no comí. Ahí ya se dijo, espérate, si no comió, este está malo de verdad. Y ahí pues tomamos la decisión de ir al hospital. Tomamos la decisión de ir al hospital a ver qué pasaba. Y fue lo mejor que hicimos, porque ahí pues nos sacan placas, nos hacen todo el protocolo cuando uno llega a los hospitales. Le digo mis síntomas. Y a las horas después, la doctora me llama y me dice, Byron, ¿tú puedes respirar bien? Y yo le digo, bueno, sí, puedo respirar bien, no tengo dificultad. Lo que pasa es que cuando respiro me duele. Pero no es que tenga dificultad para respirar. Ella me dice, mira, lo que pasa es que tienes en el mediastino, ellos le llaman el medio del pecho, hay una área que le dicen el mediastino, tienes ahí una masa de 9 centímetros, 8 o 9 centímetros, pero me dice, no te asustes, porque puede ser que tenga, como tú trabajas con pintura, tenga eso ahí inflamado, alguna inflamación. Ya, pues amén. Pues pasa el tiempo en el hospital, ahí. Y entonces ella me manda a hacer un CT scan. Cuando me manda a hacer el CT scan, entonces ya comprueban que no es una inflamación, sino que es una masa real, un tumor que tengo en el medio del pecho. Wow. Imagínate, yo todavía no lo sé. Me hacen el CT scan y pasan las horas. Yo estaba con mi hermano hablando y veo que el doctor pasa y me mira como con ganas de decirme algo, pero no se paraba. Hasta que llegó el momento que vino de mí. Yo, Byron, te tenemos que transportar en ambulancia al hospital, a otro hospital, al Doctor Center. Y yo, pero ¿cómo que ambulancia? ¿Qué pasó? Me dice, sí, lo que pasa es que eso que te tienes en el pecho, pues se entiende que es un timoma o que es un linfoma. Y yo, doctor, me tienes que hablar Español. Háblame español. Y me lo dijo así mismo, Byron, eso es cáncer. Se supone que él no me dijera nada porque no me habían hecho biopsia ni nada. Pero pues, por alguna situación me lo dijo, imagínate. Yo literalmente recién casado, la nena con 6 meses de nacida, y me dan una notición así. A mí literalmente, Diego, eso es un knockout. Eso es un knockout. Dios siempre estuvo en todo momento, pero ese momento tú no lo esperas. Y cuando viene ese cantazo tú no lo esperas. Ahí me tocó pues llamar a mi familia, llamar a mi esposa, imagínate, esa notición para ella. Para es que realmente empiece el proceso de lo que Dios ya le venía haciendo sentir a mi esposa del momento difícil. Porque todos vamos a pasar por ese. Claro. Pero es para crecimiento. Por eso es que dice que todo obra para bien. Y literalmente obró para bien. Y ahí empieza el proceso. Ahí pues nos refieren a lo que es la oncóloga que nos atendió. Cuando ella nos manda a hacer todas las pruebas, igual, en la misma prueba el doctor nos decía, mira, eso tiene que ser un linfoma, un timoma. Nadie hablaba nada bonito. Entonces cuando me hacen por fin la biopsia, sale que es un cáncer testicular. Entonces ahí el panorama cambia a otros niveles, porque cómo es que tú tienes un cáncer testicular en el medio del pecho, cómo es que esas células salen que es un cáncer testicular. Exacto. Que era el seminoma, un seminoma. Pues ahí la oncóloga pues se vuelve loca, pues dice, ¿cómo es posible que tú tengas eso en el pecho? Tú tienes que tener algo en los testículos, porque claro, el procedimiento cuando hay ese tipo de cáncer es cortar el área afectada o todo. Exacto. Porque hay que erradicarlo de alguna manera. Esa es la operación regular a todo el que le da ese tipo de cáncer. Pues imagínate tú, yo recién casado con una nena de 6 meses y me dan esa notición.
Y un cuadro difícil. Sí, es algo que yo decía, pero ¿y cómo va a ser esto? ¿Sabes? Y las promesas y todas esas cosas te pasan por la mente en esos momentos. Pero en todo momento Dios estuvo ahí, en todo momento Dios estuvo ahí, Dios tomó el control de todo en esa situación. Recuerdo que empieza el procedimiento de que pues viene el neumólogo, vienen los doctores a verificarme y todos decían, Byron, aunque la biopsia salga negativa, como quieras tenemos que abrirle el pecho porque tenemos que sacar esa masa de ahí de 9 centímetros que te está obstruyendo una arteria del corazón. Wow. Si no te pasa algo por el cáncer, te va a pasar algo porque te está obstruyendo la arteria. Que como quiera había que operarme. Exacto. Pues ahí llegó el diagnóstico, era oficial, era cáncer, era un seminoma, cáncer testicular. Pues ahí pasa el proceso de la operación, me operan, me sacan la masa. Le hacen otra patología al tumor para estar seguro de qué tipo de cáncer era. Y exactamente, era un cáncer testicular. La doctora decía, bueno, pues el proceso que sigue es este. Esto es lo que continúa, hay que buscar y hay que cortar. Decía, no puede ser que esto me pueda estar Después pasando. que todo está todo bien, que Dios organizó. Dios está organizando todo y ahora esto. Pero fíjate, Diego, en todo momento yo sentía tranquilidad. Pues decía, Dios está en el asunto de alguna manera. De alguna manera. Dios me habló en medio del proceso, a través de la enfermera, a través de la que me hizo el PET scan, que es un estudio que te hacen para verificar en qué lugares, si se regó el cáncer o qué. Y a través de la enfermera, cuando llegamos ahí a hacérnoslo, allí Dios lo usó y empezó a hablarme de parte de Dios. Sabe que Dios en todo momento es bien detallista. Vas a pasar por ahí, pero yo estoy aquí contigo. Por eso es bueno nosotros afinar esos ojos espirituales y los oídos para ver que, mira, en la Biblia dice que Dios no hace nada sin que antes lo revela a sus profetas, a sus siervos. Y Él siempre, aunque van a momentos difíciles, te va a dejar saber, mira, por aquí es por allá viene esto, refúgiate en mí. Y ese es el caso tuyo. Eso es así. Y ahí pues entonces pues ya llega el momento de la operación, me operan. Gracias a Dios lo que estuve fue después de la operación unos 3, 4 días, no estuve mucho. Cuando me sacan de ahí empieza ya la doctora a decirle, a pasar el proceso para entonces verificar si había que cortar. Para la gloria de Dios, ella llama a un urólogo especialista y él le dijo, si le hiciste sonograma, CT scan y no salió nada ahí, déjalo quieto. Y ya tú sabes la celebración que hubo en ese momento, porque pues no tuvieron que intervenir en esa área. Y ya pues cuando me operan, salgo del hospital, empieza el protocolo para coger las quimioterapias. La doctora me dice que tengo que coger ciertos ciclos, era un semanal todos los días. Pero pasa una situación en medio de eso, que es que en ese momento la materia prima de un medicamento importantísimo para la enfermedad se escaseó. Estaba escaso la materia prima para ese medicamento. Pero mira lo que Dios hace, que en una de esas la doctora me cancela al empezar las quimioterapias y yo estoy hablando con un amigo mío por acá de otros temas y él me pregunta que si ya empecé el tratamiento y yo le digo que no. Me dice, ¿por qué? Porque me falta un medicamento. Él me dice, consígame el nombre de ese medicamento. Y yo, ¿pero por qué? Pues, ¿serás tú médico o algo así? Pero nada, me dejé llevar, le conseguí el nombre del medicamento. Como a los minutos me llama para atrás. ¿Cuántos ciclos que te hacen falta? Y yo, bueno, la doctora me dijo que con 3 o 4 ciclos ya cuadraban. Pues mi esposa trabaja, para ese tiempo trabajaba en una farmacéutica donde hacen los medicamentos. Y exactamente quedaban 3 ciclos y esos 3 ciclos me los guardó para mí. O sea que hay una escasez en Puerto Rico y qué casualidad que habían 3 ciclos allí guardados para mí. Y esos fueron literalmente los 3 ciclos que yo necesité. Gracias al Señor para pues ya cuando te dan un cáncer free, que ya fue erradicado, gracias a Dios. Pero la gloria es toda de Dios porque esos detalles son los que te hacen crecer. Amén. Esos detalles son los que te hacen decir, Dios estuvo conmigo en medio del momento duro, en medio del momento difícil.
Económicamente a mí no me faltó nada. Estuve 10 meses sin trabajar. Mi casa nunca se atrasó. Gloria a Dios. O sea, nada. A nosotros no nos faltó nada. De verdad que yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso, porque se ve que Dios en todo momento me quiso decir, estás pasando por un momento duro, Byron, pero estoy aquí contigo. Tú no estás solo. Gloria a Dios. Y de verdad yo le doy gracias a Dios por eso. Ya después que paso lo que son las quimioterapias, la doctora nos había dicho que teníamos que guardar pues, esperma, porque de seguro podía quedar estéril. Ujú. Pero Dios nos había prometido algo. Y tomamos la decisión de no guardar tampoco. Confiando en Dios. Confiando en Dios, ya. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. En algún momento, cómo lo va a hacer, no sé, pero de alguna manera lo hará. Y tomamos la decisión, pues, de no guardar esperma ni nada. Y siguió el camino. Y como a los 2 años luego de las quimioterapias, viene mi segunda nena, Ainara. Ya tiene 5 años. Que Dios nos bendijo con esas 2 nenas. Y no solamente se quedó ahí, sino que luego viene el Byron Jr., que fue el que cerró Gloria a Dios. cerró la casa. Pero en todo momento vemos el cumplimiento de Dios obrar. Y cuando yo digo ese versículo que dice que todo obra para bien, mi papá en medio del proceso, mi papá llevaba de 38 a 40 años apartado, toda una vida. Y cuando yo empiezo en mi proceso del cáncer, él callado allá le hizo una promesa al Señor que si me sanaba, él volvía. Ve que todo obra para bien. Y así mismo fue. Y Dios me permitió estar en un culto cuando él dio el paso. Gloria a Dios. Ve que después fue que él me lo comentó, que él le había hecho una promesa al Señor, que si Dios obraba en mí, pues él se iba a entregar al Señor. Y ahora pues ya lleva unos años ya sirviéndole también. Ve, y sé que este proceso que yo pasé pues fue difícil, pero sé también que Dios obró en los corazones de mi familia y de todos los que están alrededor de mí. Y de alguna manera, en algún momento, eso va a germinar y va a dar fruto. Nosotros lo creemos, Byron, de verdad que sí. El tiempo corrió, sinceramente nos gozamos en gran manera del testimonio, de cómo vemos los detalles de Dios. Podemos ver a través de este testimonio cómo el Señor orquestó, organizó todo, aún en momentos difíciles. ¿Para qué? Para trabajar en los corazones de los demás. Porque lo vimos en tu papá, a través de una enfermedad. Tu papá le promete a Dios, ¿verdad? Que si te sanaba, él le iba a servir, y el sol de hoy, él está sirviendo al Señor. Y eso es lo que importa, la eternidad, eso es lo que importa, los propósitos de Dios. Así que, Byron, nos gozamos en gran manera. Gloria a Dios. Gracias, ¿verdad? Por haber dicho que sí, por haber compartido con nosotros en esta programación. Sigue hacia adelante, que el largo camino te resta. Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos en gran manera, Byron. Papá, Dios te bendiga. Te bendiga. Y muchas gracias. Gracias también, ¿verdad? A todos ustedes que estuvieron conectaditos en este programa. Es necesario que testifique, que va por Maranata 911. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.